ingratos lamentan la presencia de esa oscura sombra que acechaba, pero ahora estoy abrazado a esa ilusión que Seguimos acompañándote en esta mañana. Le damos la bienvenida al diputado nacional Javier David, que está con nosotros para hablar de distintos temas, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la equidad tarifaria federal, un proyecto que obviamente busca también generar consenso, sobre todo en las diferencias, ¿no?, que hay a nivel país, que hay provincias obviamente que son mucho más pobres que otras y que no pueden solventar semejante gasto ni a nivel de las familias ni a nivel de las pymes, de las pequeñas empresas que obviamente se ven afectadas por esto. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Muy bien. Bueno, esto ha ido avanzando, ha ido generando también mucho consenso, obviamente, entre los distintos legisladores, ¿no? Y entendiendo un poco cuál es la problemática. Nosotros somos una de las provincias que ya veníamos sosteniendo una tarifa como demasiado elevada, ¿no? Sí, en realidad es un proyecto que yo presenté antes inclusive del tarifazo, ¿no? Cuando yo lo presenté veía una realidad nacional donde decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que en una provincia como Salta paguemos precios de energía eléctrica, de gas, a veces 5, 6, 7 veces más que lo que se pagaba en Capital Federal, siendo la capital la que mejores indicadores tiene? Bueno, después vino el tarifazo, toda esta discusión, y puso este proyecto en la vidriera nacional. La verdad es que hemos conseguido sacar dictamen de 2 comisiones ya, con amplia mayoría, ha recibido el apoyo no solo de nuestro bloque, el bloque justicialista, sino también de los socialistas, del Frente Renovador de Sergio Massa, del Frente para la Victoria, de un montón de sectores que han coincidido en esta realidad, ¿no? De decir, bueno, necesitamos una ley que más allá de lo que pasó ahora con las tarifas, diga claramente en el futuro que las zonas menos desarrolladas tienen que pagar tarifas más baratas. Y como vos bien decías, no solo en relación al usuario residencial, sino también en las pymes, en el comerciante, en el hotelero, en el kiosquero, es decir, en todos aquellos que en definitiva hacen a la economía de una provincia como la nuestra, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Esto que vos decís, hemos venido sosteniendo precios muy elevados. ¿Qué sensación te dejó lo de la audiencia pública, ¿no? Porque viste que eso también generó mucho revuelo, que hubo mucha gente que no estuvo conforme. De hecho, hay mucha gente que denunció no haber podido ni siquiera ingresar después de haber cumplido, ¿no?, con todos los papeles, con todos los periodos de inscripción y demás, que además era muy acotado, ¿no?, el periodo de inscripción que se daba. De hecho, por eso también decían que mucha gente en el interior de las provincias no se había podido anotar, ¿no? Sí, creo que la audiencia pública fue hecha un poco como todo el tarifazo, ¿no?, medio a los ponchazos, rápidamente para tratar de cumplir con lo que la Corte Suprema había ordenado. Yo espero que en definitiva el nuevo cuadro tarifario sea un cuadro razonable. Creo que el gobierno ha tenido ya en el camino varios apercibimientos, ¿no? Desde la idea original, lo que fue el 400%, lo que fue la audiencia, lo que fueron las cosas que expusimos en la Cámara. Es decir, le hemos hecho conocer todo. Yo en lo personal estuve con el ministro Aranguren, estuve con jefatura de gabinete, llevamos la realidad de Salta. Más no se puede hacer. Yo creo que ya no se pueden equivocar de nuevo. Me parece que cuentan con toda la información como para hacer una tarifa razonable. Sí es cierto que va a haber que hacer un seguimiento, porque las tarifas que van a llegar ahora van a llegar con el precio viejo, las nuevas con el nuevo precio ya van a ser en temporada baja, por llamarle de alguna manera, es decir, cuando ya no hay tanto consumo del gas, con lo cual el impacto lo vamos a sentir nuevamente el año que viene, el invierno que viene, así que va a haber que estar atentos, pero yo confío que el gobierno ha tomado nota de las cuestiones que se han dicho y que pueda en definitiva generar esto que decíamos al principio, ¿no?, una tarifa razonable. Todo el mundo sabe que las tarifas van a aumentar, todo el mundo sabemos que venimos de muchos años con problemas
pero eso no significa poder pasar a 500 o a 600%. Claro, del costo, ahora ¿no? digo, esto de que aumenten sin saber a dónde va esa inversión que justifica el aumento, ¿no? Porque esa también es otra realidad. Por ahí nos pueden aumentar mucho distintos servicios, pero seguimos con los mismos inconvenientes de siempre, ¿no? Ni hablar, por ejemplo, Buenos Aires, que sufre tanto lo que tiene que ver con la energía eléctrica, fundamentalmente, sobre todo en épocas de calor, ¿no? Ahora seguro lo van a padecer. Sí, sin duda. Obviamente en el tema gas se ve muy claro en el valor del precio de gas, ¿no? El gobierno ha aumentado y va a aumentar el valor del precio del gas, supuestamente para generar atractivo para las inversiones en materia de exploración y producción de gas en el país. No está claro dónde van esas inversiones. Yo se lo he preguntado al ministro Aranguren, le dije, a ver, yo vengo de una provincia productora de gas, a mí me interesa que me digan si el gas en vez de pagarse 2,80 se va a pagar 5, díganme esos $2 de diferencia por millón de BTU, ¿qué va a ser, qué compromiso de inversión, de mano de obra tienen las empresas, por ejemplo, en mi provincia? Bueno, hasta ahora es algo que no está resuelto o no está claro. Son los temas que están pendientes. De todas maneras, como te digo, me parece que estamos en el final de un proceso que, como todo cierre, va a tener una nueva etapa final en donde habrá la información adecuada de el nuevo cuadro tarifario y por ende también las inversiones que haya que hacer. Ojalá sirva, como decíamos al principio, para que el Estado Nacional, la Argentina y en el caso de nuestras provincias productoras tengan también, en base a esta nueva tarifa, un impulso en su producción y en su generación de mano de obra, porque va a ser importante, ¿no? ¿Cómo impacta esto en relación a la pobreza? El otro día, la semana pasada, teníamos, bueno, los índices, ¿no?, que dan cuenta de un crecimiento, lamentablemente, de la pobreza en nuestro país. Se habla de que la tarifa social supuestamente cubre, ¿no?, por ejemplo, en las cuestiones de gas, de electricidad, a todas las personas que realmente lo requieren, pero digo, ¿cómo recrudece la situación de que haya familias que vivan en peores condiciones cuando las pymes también están afectadas? Ha salido un fallo que terminó como dándole la razón, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, pero todo esto también ha generado que haya más desempleo, ha sido como una consecución de distintas cuestiones que terminaron confluyendo en esto, ¿no? Sí, sin duda. Quizás estamos atravesando el peor momento del país en virtud de las medidas que se tomaron y un poco de las cuestiones que venían sin resolver en la Argentina, ¿no? Porque nosotros ya teníamos problemas y a eso se agrega las decisiones macroeconómicas que se han tomado, entre ellas la devaluación, el tarifazo, la baja del consumo, la pérdida de empleo, es decir, todo esto ha generado, como te digo, un momento muy difícil en la Argentina, que uno espera que pueda empezar a fin de año a darse vuelta, ¿no? Yo confío y soy optimista de que la Argentina tiene que empezar a crecer. Ahora, también el gobierno tiene que hacer lo suyo, que es lo que venimos planteando. Nosotros habíamos planteado el tema, y en nuestro proyecto de ley está la tarifa social automática, es decir, claro, no que la gente que menos tiene tenga que andar mendigando un formulario para ver si le dan, cuando el gobierno tiene todos los datos de quiénes son los que tienen personas con discapacidad, quiénes son los que cobran una asignación universal. Entonces, me parece que eso debe ser automático. Pero te decía, yo espero que el gobierno nacional distribuya un poco mejor. Hasta ahora hemos visto decisiones que han favorecido quizás algunos sectores de la economía y da la sensación a veces que el gobierno tiene decisiones rápidas para los sectores de más altos recursos y tarda mucho para los que menos tienen. Entonces yo creo que el tema ganancias, el tema del trabajo, el tema de ese sector intermedio que la está sufriendo por la baja del consumo, tiene que estar previsto en el presupuesto del año que viene, en la reactivación de las obras, en la posibilidad de generar mayor empleo. Creo que por ahí va el meollo de poder salir hacia adelante del país y de la Argentina en general, ¿no? Perfecto. Bueno, otra cuestión tiene que ver con los monotributistas, ¿no? Que me encanta que hayas pensado, digamos, en un sector que siempre está olvidado, como que están en la economía, pero viste que no muchas personas le dan importancia, ¿no? Sí, forma parte un poco de lo que decíamos recién. Hay sectores
que no han recibido en estos 10 meses ninguna base, ninguna gestión por parte del gobierno que diga, che, también estamos atendiendo tu realidad. Claro. Es decir, se han generado estos índices de pobreza porque obviamente han subido los precios altamente, entonces un montón de gente que por ahí tenía 8.000 o 10.000 pesos y estaba en el borde, hoy quedó abajo de la línea de pobreza porque los precios han subido. Bueno, con los monotributistas pasa esto, es decir, las escalas no se adaptan desde el año 2013, con lo cual muchos sectores monotributistas, que ha sido un impuesto, este régimen simplificado, ha funcionado en la Argentina, es decir, un montón de personas que trabajan por la suya, que todos los días salen a laburar y a buscar ingresos, pagan como monotributistas, y resulta absolutamente injusto que con una inflación promedio de más del 30% anual no se actualicen las escalas en todos estos años. Entonces la gente va saltando de escala, inclusive algunos en algún caso poder adquisitivo. Se va del monotributo, lo cual le genera un daño enorme porque después cuesta volver, porque tienen que estar con un régimen mucho más complejo como es el del responsable inscripto, lo del IVA. Es decir, me parece que el gobierno también tiene que darle una señal a este sector, que son millones en el país que utilizan el sistema simplificado de monotributo y que además pagan, ¿no? Porque esta es una realidad. Son esos sectores que están en la FIP, que pagan, que están todos los meses. Entonces, me parece que además es lógico no podés, digamos, descuidarte mucho en nada con el monotributo porque enseguida te bloquea. Por eso es un sistema que funciona, claramente. A los 2 meses no pagaste una cuota del monotributo, fuiste. Efectivamente. Entonces, me parece que el proyecto de ley que yo presenté, que es decir, bueno, muchachos, tengamos en cuenta la inflación que hubo y adaptemos las escalas a eso, es absolutamente justo, y también el mismo proyecto prevé la actualización automática de las escalas en el futuro a partir de lo que es el índice de precio. Entonces decimos, ya no estamos mendigando cada 3 años que venga alguien, como en este caso, a presentar la modificación de las escalas, sino que se haga automáticamente. Me parece que también es justo. Por eso digo que tenemos que tratar de distribuir de la mejor manera. Yo creo que la gente en general, todos, queremos en la condición que nos toca, el que es trabajador en relación de dependencia, el que es monotributista, el que es autónomo, que también estoy preparando un proyecto para los autónomos, quiere sentirse integrado, quiere sentirse que el gobierno nacional lo tiene en cuenta, que estamos todos incluidos y no que hay un sector que está incluido y el resto estamos mirando desde afuera, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, y además los monotributistas, que hay que seguir trabajando en eso, digo, no tienen la posibilidad, mes que no trabajan, mes que no generan absolutamente nada, ¿no? Sin duda. Incluso la asignación universal esa que los alcanzó también es como ínfima, no se compara, digamos, a otras situaciones. Así que bueno, hay que seguir trabajando en eso. Me dicen acá, el Congreso anterior aprobó un presupuesto con subsidios y otras conquistas. Entonces, ¿qué? No, los subsidios en general se han mantenido. Estamos discutiendo el presupuesto nacional para el año que viene. La verdad que tenemos una tarea importante por delante. Los subsidios se han mantenido en lo que es los sectores más bajos de ingreso de la población. Yo creo ahí, y coincido, el otro día hablaba con Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación, y coincido con su análisis, ¿no? Es como que el gobierno hasta ahora se ha focalizado en los sectores que más tienen y también en los sectores de menor ingreso, porque ha mantenido las asignaciones universales, en algún caso las ha ampliado. Es decir, ahí tiene su foco el gobierno nacional. ¿Qué es lo que creo que no ve el gobierno nacional? No ve lo del medio, el trabajador que no está registrado, el monotributista, el que changuea, el de oficio, ese que por ahí, esa familia que tenía un ingreso por asignación universal, pero que además por el trabajo, porque iba a pintar, porque era gasista, porque changueaba, por lo que sea, sacaban 6, 7, 8 mil pesos más de ingreso familiar. Eso no está hoy en el eje del gobierno, y es mucha gente, porque la caída del consumo los ha afectado principalmente a este sector. Y ellos, que son casi un 30, un 35% de la población del país económicamente activa, necesitan tener una visión que tiene que ver con una economía que se regenera. Y nosotros lo vemos desde el interior. En el interior, donde tenemos todavía muchos trabajadores en negro, donde tenemos mucha economía informal, cuando pasa tarifazo, aumento de precios, caída del consumo, inmediatamente vemos mucha gente que empieza a no poder llegar a fin de mes o a no poder tener lo mínimo indispensable. Entonces, me parece que este es un sector que hay que atender fuertemente, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, otra de las cuestiones que se está discutiendo es el tema de la reforma electoral, ¿no? Veo que por ahí hay un par de voces disidentes. Me gustaría saber cuál es tu postura y qué puntos apoyás o en qué puntos discrepás, por así. Mira, la semana pasada sacamos el dictamen sobre la reforma electoral, seguramente se va a tratar o esta semana o la otra. Creo que tiene 3 puntos principales. El primero, donde hay un consenso importante y donde hemos trabajado mucho y que yo estoy absolutamente a favor y lo he dicho en la comisión, incluso aclarando algunos puntos, el tema de la paridad. Es decir, esto que aparece como solapado, sí, sin mucho ruido, ¿no? La idea de que en la presentación de las listas de cargos selectivos vaya un hombre y una mujer intercalado, o una mujer y un hombre. Es decir, salir de este cupo que teníamos hasta ahora, que era una mujer cada 2 hombres, para pasar a igualar. Me parece que es absolutamente justo, que había que hacerlo, que además el régimen electoral había avanzado con una proliferación de partidos que en definitiva hacía que ni siquiera ese cupo sirva, porque después entraban de 10 partidos distintos, el primer hombre de la lista y terminaban, si uno ve las composiciones de los congresos, termina siendo con gran mayoría de los hombres. Con lo cual, este primer punto me parece importante resaltarlo. El segundo, el voto electrónico. Ahí ya hay más discusión. Nosotros en Salta ya venimos de hace más de 6, 7 años con el voto electrónico, entonces nos parece algo normal. ¿Por qué se sigue pensando que es fraudulenta, que una elección, ¿no?, con boleta electrónica puede generar mayores posibilidades de fraude? Digo, cuando en la boleta papel hay mayor gasto, porque no todos los partidos tienen el mismo poder adquisitivo, porque existe mucho robo de boletas, ¿no? La posibilidad de que esos votos se anulen de distintas formas. Sí, principalmente creo que es por desconocimiento, es decir, pasa lo mismo que pasó en Salta hace 6, 7 años. Sí. La primera vez que se dijo se va a votar con voto electrónico y vino uno que dijo no, que con un celular podías cambiar el voto, otro que dijo que de adentro se podía cambiar, un montón de cosas, falta de conocimiento del mismo elector. Bueno, necesitamos a nivel nacional pasar el proceso lógico de aprendizaje, de conocimiento, de familiarización, de entender que la máquina imprime una boleta y que sigue habiendo un voto en papel que está impreso. Mucha gente y muchos legisladores inclusive hablan de aquel voto electrónico que existía en algunos países en donde no había ningún papel, ningún registro, ningún respaldo. Me parece que falta un proceso, por eso yo le decía el otro día, hay que ir paso a paso, ¿no? Cuesta a veces cambiar culturalmente hasta que la gente va adecuándose. Ahora, también uno puede presentar la experiencia de Salta y decir, miren, en Salta que tenemos una geografía con gente en distintos lugares, con distintas culturas, con distintas cuestiones incluso de accesibilidad a la tecnología, ha terminado funcionando perfectamente. La última elección incluso se hizo una auditoría con el 100% de las boletas. ¿Se acuerdan que un sector hablaba también de que el voto electrónico? Y se hizo una auditoría y el 100% de las urnas se abrieron y el 100% de las urnas dio exactamente igual. La impresión, digamos, de la boleta, además de contener el chip, tiene que tener el detalle de a quién se votó, ¿no? Entonces, me parece que es una experiencia que va a llevar un tiempo hasta tanto a nivel nacional y en todas las provincias se vea que efectivamente es un sistema fiable. Me parece que ahí va a haber alguna discusión porque hay algunos sectores que no están de acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las listas sábanas? Porque dentro de las objeciones que por ahí se escuchaban en las voces disidentes, se hablaba de esto, ¿no? De la imposibilidad de recortar por categoría. Sí, el gobierno ha planteado, y en eso nosotros no estamos de acuerdo, de que en la elección primaria se elija por partido, es decir, que uno tenga, para que la gente se figure, es como entrar a cuartos oscuros de cada uno de los partidos. Entonces uno antes de elegir la boleta que quiere o los candidatos va a tener que elegir en qué partido quiere participar. Y esto me parece que es un retroceso, porque hasta hoy, ¿qué hacía uno en una primaria? Yo podía elegir, por decir, un presidente de un partido y un diputado nacional de otro, un senador de un partido y un diputado de otro. Llevar a la gente a tener que primero optar por el partido político me parece que es un retroceso. Nosotros tenemos un dictamen en donde en este punto hemos disentido con el gobierno, vamos a plantear nuestra posición, vamos a ver si conseguimos mayoría para mantenerlo como está y evitar esto, ¿no? Esta idea de que
de que volvemos para atrás, digamos, de que en vez de que sea más democracia, más posibilidades de elegir, más empoderamiento en el elector, que haga lo que quiera con su voto y su boleta, obligarlo a tener que decir, no, yo voy a votar en la interna del PRO, o en la interna del justicialismo, o en la interna del Frente Renovador, o en la del socialismo, cuando por ahí en una de esas al elector le gusta elegir un candidato de un partido y otro de otro, ¿no? Que eso pasa muchísimo. Muy habitual, ¿no? De hecho, el voto electrónico posibilitó que esto se lleve adelante con mayor frecuencia. ¿Qué pasa? Dice que no llega la plata para obras de ferrocarril hasta Pocitos, ¿no? Ese es uno de los... Bueno, creo que ahí el martes va el ministro Frigerio. Nosotros tenemos, yo voy a presentar una objeción seria con el tema de obras del presupuesto nacional para la provincia de Salta, porque realmente... el famoso plan Belgrano, que era aquel plan por el cual se iba a empezar a equilibrar el norte del país con inversión importante, entre ellas en materia de ferrocarril, en materia de transferencia de carga, en materia de logística e infraestructura para el desarrollo, no se ve expresado en el presupuesto. Entonces terminó el plan Belgrano siendo una enunciación de pequeñas obras que ya se hacían normalmente con los presupuestos y no un plan de equiparación real y concreto. Vamos a poner nuestra objeción el día martes, vamos a discutir este tema. Necesitamos efectivamente que ese anunciado plan Belgrano sea realidad y que no sea, como ya ha pasado, un cuento en donde en campaña le prometemos a todas las provincias del norte una cosa y la historia del país sigue discriminando al norte argentino, y entre ellos el ferrocarril Belgrano es esencial, ¿no? Me preguntan por qué no se entregaron más las compus a los chicos. Es otra de las... El tema de conectar igualdad, ¿no? Sí, es otra de las cuestiones que está por el gobierno nacional comprometida, es decir, el gobierno ha dicho que va a mantener este tipo de programas, que estaba revisando la forma de adquisición, el tipo de computadoras o de netbook que se iban a entregar, pero que hasta ahora no han terminado de resolverlo. Yo creo, y tratando de pensar lo mejor posible, que el 2016 ha sido un año de mucha transición en muchas cosas. El gobierno tiene un problema grande de déficit, no ha podido, aún con todas las medidas, no ha podido achicar el déficit fiscal. Es decir, recordemos, el gobierno nacional o el PRO, una de las cosas que más criticaba de la gestión anterior y que yo comparto es el gran déficit fiscal que había. Bueno, el presupuesto del año que viene tiene un déficit fiscal casi similar, aún habiendo habido devaluación, tarifazo, un montón de medidas que han pegado en la gente. Entonces, creo que hay que rediscutir esto, y los programas que han sido exitosos, hacer un poco lo que Macri prometía en campaña, que era las cosas que estaban bien, mantenerlas. Y me parece que entre ellas programas como el Conectar Igualdad o el Procrear, que los venimos discutiendo también para que se mantenga, ahí son cosas que debemos, y el gobierno tiene que reconocer que tiene que seguir adelante con esos programas, ¿no? ¿Cómo crees que se va a plantear el año que viene? Porque obviamente es un año donde además el gobierno nacional va a pasar, ¿no?, como una suerte de plebiscito de su gestión también, y donde ya se le han observado, como vos decías, un montón de situaciones donde la gente no ha tardado en expresarse. Si hay algo que hay que mencionar de este año, que es atípico en los argentinos, es la pronta reacción, ¿no?, para decir, bueno, esto no me gusta, los paros, el tema del tarifazo, muchas secuencias de acciones de la ciudadanía en torno a contrarrestar las medidas en el orden nacional. Sí, me parece que va a depender un poco de alguna manera el humor social de la gente del año que viene. El gobierno nacional ha tomado una serie de medidas y apuesta todo a que, así como se decía en el segundo semestre, a principio del año que viene se note realmente una reactivación. ¿Cuáles son para mí las señales de alerta? A veces se puede crecer, es decir, puede crecer el Producto Bruto del Estado argentino, puede avanzarse en algunos indicadores positivos, pero muchas veces puede darse sectorialmente y no hacia todos los argentinos. Es decir, puede ser que lleguen las grandes inversiones para la minería, pero que eso no derrame en el pueblo argentino. Puede ser que el campo gane un montón de plata, pero eso no significa que se generen un montón de puestos de trabajo. Entonces, me parece que por ahí pasa el gran desafío que tiene el gobierno. Yo espero que la elección del año que viene sea una elección que marque una instancia en donde
tengamos principalmente una Argentina que esté mucho mejor que ahora. Yo no quiero ganar una elección al gobierno porque claro, estamos hechos un desastre. Sí. Sí, con propuestas, sí, defendiendo a los sectores que nosotros tradicionalmente defendimos, como el sector del trabajador, el sector que menos tiene, el sector que más lo necesita. Creo que se va a distribuir un poco en eso, pero ojalá podamos llegar a una Argentina que esté mucho mejor que ahora y sobre todo que el gobierno entienda que no tiene que gobernar ni para un pequeño sector de la economía, ni para el centro del país, sino para todos, ¿no? Yo quiero como salteño sentirme incluido en las medidas que toma el gobierno nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, gracias como a vos, siempre, como por siempre. acompañarnos. Que Muchas tengas gracias. una excelente jornada. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.